Uno de los duelos más olvidados pero legendarios en la historia inglesa fue el que se dio entre Edmund Ironside, el rey de Inglaterra, y Canuto el Grande. Los verdaderos campeones del ejército no fueron otros que los propios reyes, Edmund y Canuto. Esta es la historia de un choque fatal entre dos hombres, quienes cada uno creía que Inglaterra les pertenecía. Una lucha cuyo trágico desenlace alteraría para siempre el curso de la historia de la nación. La historia comienza con la invasión danesa de Inglaterra, mientras el rey Sweyn Folkbeard conquistaba metódicamente la tierra, obligando a los poderosos señores de Inglaterra a arrodillarse ante él. Estaba acompañado por su hijo Canuto, ansioso por demostrar su valía junto a su padre. El rey Ethelred el Imprudente de Inglaterra hizo todo lo posible para proteger su reino de las avanzadas fuerzas vikingas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la tierra fue devastada y la incapacidad de Ethelred para unir a los señores ingleses o reunir un ejército efectivo lo llevó a buscar refugio en Normandía, incapaz de enfrentarse a Sweyn en batalla. Así Sweyn fue coronado como el rey de Inglaterra. Pero en la cima de su poder, gobernando sobre Dinamarca, Noruega y ahora Inglaterra, Sweyn murió repentinamente solo 5 semanas después de reclamar el trono inglés. Tras su muerte, Ethelred fue llamado de su exilio y fue recoronado como el rey de Inglaterra, y con la ayuda de Olaf Haraldsson, más tarde conocido como San Olaf, Ethelred logró recapturar Londres y expulsar a Canute de Inglaterra. Sin embargo, Canute, impulsado por una sed de venganza, reunió un formidable ejército compuesto por fuerzas danesas, noruegas, polacas y Jomsviking, y se preparó para otra invasión. Esta vez no sería negado. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, el viejo rey Ethelred falleció, dejando la carga de la resistencia a su hijo mayor sobreviviente, Edmund, pronto recordado como Edmund Ironside, famoso por su espíritu guerrero y habilidad incomparable en batalla. Esta es la historia de dos hombres encerrados en una amarga lucha por el trono de Inglaterra, y el duelo fatídico que los inmortalizaría, pues ambos en la leyenda. Según el historiador Henry de Huntingdon, el rey Ethelred falleció solo días antes de la llegada de la formidable flota de Cnut, después de un reinado de 37 años marcado por una lucha y adversidad implacables. Su reinado había sido uno de tumulto, lleno de guerra, traición y conflicto. Tras la muerte de su padre, Edmund fue elegido por el Witan como el rey de Inglaterra. Edmund, conocido por el nombre de Ironside debido a su extraordinaria fuerza y resolución inquebrantable en la batalla, no era un gobernante ordinario, porque este apodo no se dio a la ligera. Se compartió con el legendario Bjorn Ironside, un guerrero de tal renombre que se pensaba que era favorecido por los propios dioses. Edmund, al igual que Bjorn, fue celebrado como un luchador de élite. Canute también era un hombre a temer. También tenía la reputación de un guerrero feroz, habiendo crecido en Jomsborg, el castillo legendario que albergaba a los Jomsvikings, una orden de mercenarios escandinavos de élite y famosos. Después de su coronación, Edmund viajó a Wessex, donde la gente juró lealtad con entusiasmo, uniendo fuerzas detrás de su nuevo rey. Mientras tanto, la poderosa flota de Canute se dirigiría a Inglaterra y navegaría por el río Támesis, llegando a Greenwich y luego continuando hacia Londres. Esto sentaría las bases para uno de los conflictos más legendarios de la historia inglesa, una guerra entre dos grandes líderes, el rey vikingo Canute y el rey anglosajón Edmund. Los dos se enfrentarían en 6 batallas épicas, batallas que serían inmortalizadas en las sagas y crónicas por igual, como algunas de las confrontaciones más intensas y sangrientas que Inglaterra había conocido, recordando las luchas contra el gran ejército pagano en los días de Alfredo el Grande. Roger de Wendover, un cronista inglés del siglo XIII, elogió a Edmund por su valentía, señalando que a menudo luchaba en las líneas de frente, liderando con el ejemplo para inspirar a sus hombres. Sin embargo, a pesar de su valor personal y la lealtad de muchos, sus esfuerzos fueron socavados por la traición de Edric Striona, el conde de Mercia. Edric, cuyas ambiciones y traiciones llegarían a definir su legado, se volvió contra Edmund una y otra vez, ofreciendo su apoyo a Canute cuando le convenía. En cada una de las primeras 5 batallas entre los anglosajones y los daneses,
Ambos lados saborearon la victoria y la derrota. El Iconium de Emma, una crónica financiada por Emma de Normandía, destaca algunos de los momentos más extraordinarios y épicos de la guerra. Relata con asombro una bandera de una naturaleza más maravillosa y extraña. Esta bandera, aunque hecha de la seda más sencilla y blanca, no llevaba figuras ni símbolos intrincados en ella, pero en tiempos de guerra cobraba vida de una manera más notable. Un cuervo que aparentemente estaba bordado en la tela aparecería en medio de la batalla. La victoria estaba del lado de su dueño. El cuervo abriría su pico, aletearía sus alas y se pondría de pie, rebosante de vitalidad. Pero cuando se avecinaba la derrota, el cuervo se volvería apagado, sus alas caídas, su cuerpo languideciendo en una postura de derrota total. Al ver la bandera, Thorkel, el comandante de los Jomsvikings, que había luchado en 100 batallas, declaró a sus camaradas: «Luchemos valientemente porque ningún peligro nos amenaza». El cuervo en nuestra bandera profética da testimonio de nuestra victoria. Al escuchar estas palabras, los daneses se animaron. Sus espíritus se levantaron al ver la forma animada de su cuervo y continuaron con renovado coraje. Esto refleja que el ejército de Canuto estaba utilizando hechicería pagana para ayudarles en sus victorias. Fue la sexta batalla entre los sajones y los daneses que cambiaría para siempre el curso de la guerra. Según Henry de Huntingdon, la sexta batalla tuvo lugar en Assenden, donde los ejércitos de Edmund y Canuto se encontraron en un choque feroz e intransigente. Ambos lados lucharon con una resolución implacable, sus guerreros decididos a asegurar la victoria. La batalla se prolongó durante horas sin dar cuartel ni considerar la retirada. En medio de la lucha, el rey Edmund se distinguió una vez más. Surgió de detrás del estandarte real del dragón de Wessex y se lanzó contra las filas enemigas. Su espada brillaba mientras se abría camino a través de las líneas danesas, liderando a sus hombres con un valor sin igual. Al hacerlo se expuso a un gran peligro, pero sus acciones vigorizaron a sus soldados, instándolos a seguir su ejemplo. Cortaría a través de oleadas de berserkers y daneses, y mientras avanzaba hacia la guardia personal del rey Canuto, un grito ensordecedor se elevó desde las filas danesas. Fue Edric, el conde traicionero, quien al ver que los daneses estaban al borde de la derrota, cambió el curso de la batalla de una manera que lo perseguiría para siempre. Gritó a los soldados ingleses gritando: «¡Huyan, ingleses, huyan! Edmund está muerto». Una mentira tan cruel que destrozó la moral de las fuerzas anglosajonas. En ese momento de pánico, Edric huyó con sus propios hombres, y todo el ejército inglés, creyendo que su rey había caído, siguió su ejemplo en retirada. La retirada se convirtió rápidamente en una masacre, ya que los daneses aprovecharon su ventaja con una eficiencia despiadada. Entre los caídos estaban muchos de los mejores guerreros ingleses. La muerte de estas nobles figuras marcó un día oscuro para Inglaterra, ya que la élite del reino fue abatida en el campo de batalla, su sangre manchando la tierra. En las secuelas de la batalla, el destino del reino pendía de un hilo. Los dos reyes, Edmund y Knut, ahora se prepararían para su confrontación final, una batalla que decidiría el destino final de Inglaterra. Después de la climática batalla de Assenden, las fuerzas de Inglaterra estaban golpeadas pero no derrotadas, y los dos ejércitos se encontrarían para una confrontación final. En la flor de la historia de Roger de Wendover hay un capítulo dedicado a las secuelas de Assenden y el legendario combate singular que siguió entre el rey Canuto y el rey Edmundo, relata. Unos días después de la trágica batalla en la que cayeron tantos nobles guerreros, el rey Edmundo persiguió a Canuto, quien ahora estaba devastando Gloucestershire. Así, los dos reyes se alistaron para enfrentarse en una batalla en Deerhurst. Edmundo posicionó su ejército en el lado occidental del río Severn, mientras que Canuto y sus hombres se reunieron en la orilla oriental, cada rey preparándose para el inminente enfrentamiento. Justo cuando los ejércitos estaban a punto de enfrentarse, el traicionero Edric Streona reunió a los jefes y les dirigió estas palabras: «Nobles guerreros, ¿por qué arriesgamos tan tontamente nuestras vidas en batalla por nuestros reyes,
cuando nuestras muertes no aseguran el reino para ellos, ni ponen fin a su insaciable ambición. Mi consejo es este: que los que luchan por el reino lo hagan solos. ¿Para qué puede ser la codicia por el dominio cuando Inglaterra, una vez suficiente para 8 reyes, ahora no es suficiente para 2? Que lleguen a un acuerdo o resuelvan el asunto en un combate singular por el trono. Este discurso fue recibido con aprobación por los jefes reunidos y su decisión fue transmitida a los reyes, quienes accedieron a la propuesta. Hay una pequeña isla llamada Osney, ubicada en la desembocadura del río Severn, donde los reyes se encontrarían para un duelo tipo Holmgang. Los reyes cruzaron a esta isla adornados con su mejor armadura y comenzaron su fatídico duelo a la vista de sus ejércitos. Lucharon valientemente parando los embates de las lanzas del otro con sus fuertes escudos hasta que ambas lanzas se rompieron. Luego, sacando sus espadas, se enzarzaron en una feroz batalla cuerpo a cuerpo. Sus espadas resonaban contra sus cascos con tal fuerza que las chispas volaban de la colisión. El coraje de Edmund era evidente mientras luchaba con un corazón ardiente. Su fuerza crecía con cada golpe. Levantó su mano derecha, blandiendo su espada con una fuerza tremenda, lloviendo golpe tras golpe sobre la cabeza de Canuto, como si estuviera lanzando rayos en lugar de golpear con una espada. Pero a medida que la batalla continuaba, Canuto comenzó a sentir que su fuerza disminuía y se dio cuenta de que no podría soportar el asalto mucho más tiempo. Considerando sus opciones, eligió intentar la paz. Sin embargo, sabiendo que Edmund buscaba matarlo, Canuto, con astuta resolución, tomó una profunda respiración y se lanzó contra Edmund con renovada determinación. Luego se retiró de repente en una voz llena de respeto, pidió una pausa y solicitó un momento de diálogo. Edmund, siempre el guerrero cortés, bajó su escudo al suelo y escuchó atentamente a Canuto, quien habló así: «Hasta ahora he codiciado tu reino, el más valiente de los hombres. Pero ahora descubro que no solo deseo tu reino, sino tu amistad por encima de todo. Dinamarca se somete a mí, Noruega se inclina ante mi gobierno, e incluso el rey de Suecia ha jurado lealtad. La fortuna me ha favorecido en mis tierras, sin embargo, es tu extraordinario valor el que ha ganado mi corazón. Preferiría tenerte como compañero que conquistar tu reino. Gobernemos juntos tú y yo». Sin dudarlo, el rey Edmundo, conmovido por las palabras de Canuto, aceptó amablemente su oferta. Así los dos reyes decidieron dividir el reino entre ellos. Edmundo controlaría las tierras al sur del río Támesis, incluyendo Essex, East Anglia, la ciudad de Londres y Wessex, y Canuto retendría las regiones del norte. Los dos reyes, habiendo dejado a un lado su espléndida armadura, se abrazaron frente a sus ejércitos, sus corazones unidos en paz. Como símbolo final de su reconciliación, intercambiaron sus ropas y armas, cada uno asumiendo la identidad del otro. Edmund se convirtió en Canuto y Canuto se convirtió en Edmund. Henry de Huntingdon registra una versión ligeramente diferente de los eventos. Según él, antes de que pudiera tener lugar otra batalla, los nobles del reino, divididos entre los formidables poderes del rey Edmund y el rey Canuto, se reunieron en consejo. En su cautela ante la constante guerra, se dijeron el uno al otro: ¿por qué continuamos tan tontamente arriesgando nuestras vidas en tal peligro? Dejen que aquellos que deseen reinar solos resuelvan la disputa en un combate singular. Esta propuesta fue aceptada por ambos reyes, ya que Canuto no era menos valiente que su adversario. Así comenzó el duelo entre los dos reyes. El choque de sus lanzas fue feroz, pero ambas armas se destrozaron contra la robusta armadura que llevaban. Así, el concurso se convirtió en espadas. El sonido de su batalla resonó en el aire, un temeroso choque de metal, acompañado de gemidos y gritos. Por un tiempo la batalla estuvo igualada, pero finalmente la fuerza de Edmund Ironside asestó un golpe atronador a Canute. Aunque Canute luchó valientemente, su determinación comenzó a flaquear, y al ver que la marea de la batalla se volvía en su contra, gritó: ¿por qué deberíamos arriesgar nuestras vidas por una corona, oh más valiente de los jóvenes?
Hagámonos hermanos por adopción y dividamos el reino, gobernando las tierras del otro en amistad mutua. Incluso el gobierno de Dinamarca lo someto a tus manos. El generoso corazón del joven rey, conmovido por estas palabras, se suavizó y el beso de paz fue compartido entre ellos. La gente, al presenciar esta resolución inesperada, lloró lágrimas de alegría. Como resultado, el reino de Wessex fue otorgado a Edmund, mientras que a Canute se le asignó el reino de Mercia. Con su acuerdo sellado, Canute regresó a Londres y la paz se restauró por un tiempo. Después de años de guerra constante, finalmente hubo paz. No obstante, las leyendas suelen morir jóvenes. Según tanto Henry de Huntingdon como Roger de Wendover, el rey Edmund Ironside fue asesinado poco después del Tratado de Paz por orden de Edric Strewn. Estos relatos detallan cómo fue asesinado en el Privy, un final poco glorioso para un rey guerrero tan increíble. Luego, Edric Streona se presentó ante Canute y anunció la muerte de Edmund. Sin embargo, Canute, enfurecido por la muerte de su correy, ordenó que decapitaran a Edric y colocaran su cabeza en una estaca en el almena más alta de la Torre de Londres. Aunque Edmund Ironside ganó el legendario duelo con Knut y ganó una reputación que resonaría a través de los siglos, Knut triunfó finalmente de una manera mucho más duradera. A pesar de ser derrotado en combate singular, Knut pasaría a gobernar toda Inglaterra y llegaría a ser el rey tanto de Dinamarca como de Noruega. Forjó el imperio del Mar del Norte, convirtiéndose en el rey más poderoso en la historia vikinga. Sin embargo, el elogio fúnebre de Emma, una crónica escrita en alabanza de su difunto esposo, no menciona el duelo entre Edmund y Canute. Quizás no es sorprendente que este evento se omitiera, ya que Emma no querría manchar la reputación de su nuevo esposo al reconocer la derrota de Canuto a manos de Edmund. De manera similar, la crónica anglosajona, que es uno de los registros históricos más detallados de la época, también omite mencionar el duelo. Lo que permanece indiscutible es la reputación de Edmund como un guerrero feroz y habilidoso. Conocido por luchar en las líneas de frente, Edmund se ganó el título de Ironside, una marca de su fuerza, resistencia e incansable valentía en batalla. Sin embargo, con su leyenda intacta, el misterio de su muerte solo se profundiza. La verdadera naturaleza de su fallecimiento permanece envuelta en incertidumbre. ¿Fue Edric Streona quien lo mató? ¿Canuto el Grande ordenó su muerte? ¿O simplemente murió por heridas supurantes? Edmundo, quien sin duda fue uno de los últimos grandes reyes guerreros de Wessex, murió a la temprana edad de 25 años, aún en la plenitud de su vida. Hay rumores preocupantes de que Canuto intentó eliminar a la familia de Edmundo después de su muerte, supuestamente intentando matar a sus hijos. Si tales acciones son ciertas, solo añaden al oscuro misterio que rodea el trágico final de Edmundo. Sin embargo, también se registra que Canuto visitó la tumba de Edmundo en el aniversario de su muerte y colocó sobre ella una capa decorada con pavos reales para ayudar en su salvación. Esta triste conclusión a la vida de un noble campeón ha sido objeto de reflexión para muchos. Su legado, glorificado en las crónicas como un valiente guerrero sin igual, contrasta fuertemente con la forma deshonrosa en la que murió. En la serie Vikings Valhalla, Edmund es injustamente representado de una manera indigna de su verdadera fuerza y espíritu. En las fuentes se le recuerda como más fuerte que Canuto, como el verdadero campeón en su duelo fatal. Y sin embargo, a pesar de su victoria en la confrontación, Edmund nunca vivió para gobernar Inglaterra. Aunque la historia de Edmund es una de valor y triunfo, también es una historia empapada de tristeza y traición. Un rey que ganó el respeto de su pueblo y de los daneses, solo para que su vida fuera cortada por la traición, con las verdaderas circunstancias de su muerte perdidas en el tiempo y un final humillante y lamentable registrado en las fuentes. Ojalá que se hayan disfrutado el video. Si lo hicieron, asegúrense de darle me gusta, suscribirse y compartir, y nos veremos pronto para otro perfil de historia.